Permítame, Camila, saludar al doctor Alejandro Gaviria. Él no solamente fue ministro de Estado, sino que ha sido un hombre muy estudioso de todas estas dificultades que está atravesando Colombia. Y acudimos a él para entender la radiografía del problema. Se escuchan acusaciones muy graves, el tema de lo que pudo haber pasado en los depósitos de medicamentos, el pronunciamiento de la señora fiscal, las palabras que ha usado el presidente de la República. En fin, quisiera que nos ayudara el doctor Gaviria, sobre todo con su virtud pedagógica, en las palabras más sencillas, a entender dónde está el lío y si hay o no hay una cortina de humo, o si hay o por cuenta de qué hay un cambio en la dirección del manejo del suministro de medicamentos en Colombia. Doctor Gaviria, gracias por atendernos, muy buenos días, y permítanos abusar de su conocimiento para entender de la manera menos apasionada este lío. Sí, Julio, muy buenos días, ¿cómo han estado? Bien, doctor Gaviria, pendientes. Sí, yo quisiera, Julio, primero decir que hay como tres teorías de lo que está ocurriendo. Hay una primera, que este es un tema de desabastecimiento. Yo no creo que ese problema no existe. Hay abastecimiento suficiente para los dos mercados de medicamentos en Colombia, el que se llama el institucional, que está alrededor de la EPS, y el comercial. Colombia, como lo tuvo buena parte del mundo, en algún momento después de la pandemia tuvo problemas de abastecimiento por el rompimiento de las cadenas globales de valor. Ese lo podemos dejar de lado. Después existe el problema de por qué en algunas EPS, en particular en la nueva EPS, los medicamentos no les están llegando a los pacientes. Tuvimos primero un problema con los pacientes de enfermedades raras, después con los trasplantados y sus inmunosupresores, y ahora esto alcanza pacientes diabéticos, que es una enfermedad crónica prevalente. Y ahí hay dos teorías. Una, el acaparamiento, que fue expresada por primera vez el presidente después de una visita de la Supersalud el viernes a una bodega de un operador logístico de medicamentos que es Avifarma. Esa es una teoría. Y la segunda dice, no hay acaparamiento, ese es simplemente un inventario normal, es un acopio normal de una cadena logística de medicamentos que es muy compleja. Y la segunda no, es que aquí hay un montón de problemas financieros y quizás problemas también de una administración caótica de algunas EPS que está llevando a este problema. Y los problemas financieros más o menos tienen esta magnitud. Hay una deuda del Estado colombiano, aguas abajo, con los operadores logísticos de 4 billones de pesos, que está estresando todas estas cadenas logísticas de entrega de medicamentos, y esa es la causa fundamental. Superpuesta a esta causa también tenemos, y lo digo con preocupación, lo que está pasando en la nueva EPS. El gobierno tomó control hace más de un año, ha tenido 2 interventores, un presidente, no hay transparencia sobre los estados financieros y aparentemente allí se están gestando unos grandes desequilibrios que están llevando a todos estos problemas. Ese sería como un resumen. Sí, señor Gaviria, pero hay otro punto importante, y es que el presidente Gustavo Petro ahora amenazó con la intervención de las bodegas de los medicamentos a partir de lo que pasó con Avifarma. ¿Eso quiere decir, ya pasaron de las EPS, ahora se van con los medicamentos? Pues si hace eso, simplemente va a agravar este problema, una magnitud sin precedentes, y básicamente muchos pacientes morirían. Yo quiero ser claro, y Julio pidió, yo creo que algo que debemos tener un poco de calma en este problema, analizarlo quizás con todos los hechos. Detrás de las explicaciones del presidente, creo yo, y lo digo con respeto, hay una teoría de conspiración sin sentido. Ese no es el problema de la entrega de medicamentos en Colombia, esa no es la causa principal. El inventario de Avifarma era un inventario de 2 semanas, que es un inventario normal en este tipo de operaciones que son complejas. Y si el presidente ahora, basado en una evidencia débil, precaria, casi espuria, va a empezar a simplemente tomarse o allanar bodegas de medicamentos, toda esta operación logística en Colombia será imposible. Pero, exministro, entonces volvemos a la esencia del problema, porque entonces, como usted bien lo señaló en su primer diagnóstico, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y el sándwich tiene la mitad a los pacientes. Uno, ¿qué le puede decir a los pacientes? Porque es que aquí no es de quién tiene la razón. Aquí el tema es, hay que resolver el tema de la entrega de los medicamentos, así como de la atención, que no se está garantizando. La culpa es del gobierno, de las EPS. ¿Quién tiene que garantizar esto? Pues lo tienen que garantizar las autoridades colombianas, la Defensoría. Empezamos el día
llamando la atención sobre este problema. Hay unos autos de la Corte Constitucional, que es la principal guardiana del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. El gobierno puso a funcionar una mesa, esa mesa aparentemente no está haciendo nada, y mientras tanto los desequilibrios financieros crecen todos los días. Hay decisiones que se están tomando. Este fin de semana cambiaron, por ejemplo, la interventora de Sabia Salud, que es una EPS del régimen subsidiado de Antioquia, que concentra muchos pacientes diabéticos. Ahí se va a generar más estabilidad. Simplemente yo creo que el gobierno ha subestimado la complejidad de la operación del sistema de salud de Colombia. El presidente no le gusta el sistema de salud, simplemente tiene una indignación que va más allá de lo fáctico, casi moral. Y sus discusiones se dan en ese ámbito. Cuando yo opiné el fin de semana me dijo que yo era crematístico, que no sé muy bien qué es, creo que es el arte de enriquecerse, y ese es el lenguaje que se está utilizando en una discusión que debería estar enfocada, concentrada en los asuntos fácticos, y en, como ustedes bien dicen, resolver el problema. Yo creo que las discusiones quedaron atrás. Se puede tener una discusión de la reforma a la salud, que ahora habla del futuro. Así aprobara el Congreso la reforma a la salud en los próximos meses, se implementará en 2 años, y esto no da espera. Hay vidas humanas en juego. A propósito, usted, doctor Gaviria, ha tenido una pública discusión sobre este tema desde el comienzo, con todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud y obviamente con los últimos incidentes. Si usted tuviera que resumirlo, ¿dónde está su principal diferencia de concepción entre lo que piensa el presidente de la salud y usted? ¿Cuál sería? Yo creo, Félix, que está en la defensa que yo hago del sistema de aseguramiento en Colombia. Y voy a decirlo de esta manera, en que el sistema general de seguridad social en salud puede ser un sistema mixto, donde haya participación de empresas públicas, empresas privadas, cajas de compensación y demás. El presidente insiste en que el sistema debe ser un sistema manejado, administrado meramente por lo público. Sí, exministro, usted dio una durísima batalla cuando estuvo a cargo de la cartera de salud precisamente por los altos precios de los medicamentos. Y criticaba mucho eso, los abusos. Hoy, en medio de toda esta grave situación, ¿a quién le creemos? ¿A unas farmacéuticas que siguen vendiendo drogas y medicinas caras? ¿A un gobierno que dice que hay acaparamiento? ¿O a quienes dicen que el sistema está desfinanciado? ¿Siguen siendo los precios tan altos de las medicinas? Sí, siguen existiendo precios altos. El gobierno, por alguna razón, Juan Diego Rara, abandonó la política de regulación de precios de medicamentos, está ahí tirada, incluso la política farmacéutica. Es una política que, como usted lo bien dice, por allá en los años 2014-2015 tuvo su época de oro. Había una conversación con la farmacéutica, los precios se regularon, incluso el presidente se quejó este fin de semana de los altos márgenes de intermediación en algunos medicamentos. No sé por qué dejaron de lado esa política. Eso se puede seguir mejorando, pero en este momento, Juan Diego, la clave está en financiar el sistema, pagar algunas de las deudas, volver a hacer el cálculo de la unidad de pago por capitación, que es lo que reconoce el Estado por cada afiliado, y resolver esta coyuntura financiera aguda, la del presente, la de la coyuntura. Después ya nos pondremos de acuerdo en la arquitectura institucional del sistema, que es una discusión eterna, muy difícil en Colombia, en toda parte del mundo. A mí me parece que hay desidia, indiferencia, falta de atención a un problema muy complejo que está afectando a los pacientes de Colombia. Sí, doctor Gaviria, pero mire que el presidente Petro habla como si existiese una ley que dijera que yo tengo que entregar el medicamento así el sistema no me lo pague y que eso es infinito. ¿Eso realmente es así o realmente estamos hablando ahí únicamente de derechos humanos, pero más allá de eso no existe ninguna ley que respalde eso? Hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto que me parece razonable, sensata. Es una mínima humanidad que dice yo no puedo esgrimir razones financieras para negar tratamientos o medicamentos, pero esa ley se estrella con una realidad acuciante y es que la plata no está alcanzando, la UPC quedó mal calculada. Estas cadenas de valor están completamente, las cadenas de operación logística están completamente estresadas por problemas financieros. Y hay una especie de obviedad que repiten los economistas todo el tiempo cuando se trata de estos sistemas, y es que lo insostenible en algún momento tiene. Sí, exministro, este tema de los presupuestos... Se van a decir, no podemos hacerlo. Exministro, este tema de los presupuestos máximos, yo tengo entendido que es a través de los cuales, entre otras cosas, se financian esos medicamentos de alto costo, se tienen que pagar mes anticipado. Eso no lo está haciendo el gobierno, ¿cierto? Con eso hay una alta deuda en este momento y por eso los problemas también para entregar medicamentos a pacientes con enfermedades raras.
Sí, hay atraso en algunos meses. El Ministerio de Salud emitió un comunicado este fin de semana diciendo que se habían pagado 1,6 billones. Tiene razón, pero eso es un mes apenas. El mercado institucional de medicamentos en Colombia supera los 20 billones de pesos anuales. Entonces, si hay deudas de los presupuestos máximos, hay problemas de insuficiencia de la UPC, todo eso está afectando el sistema y está llegando aguas abajo allá, ya a donde están los operadores logísticos de medicamentos y también la industria farmacéutica. Yo he hablado con gerentes de las compañías farmacéuticas y todos han dicho, esta es la situación más difícil que nosotros hemos tenido en 30 años. Esto está afectando todo el sistema. Sí, exministro, el presidente Gustavo Petro también, entre todo lo que ha dicho que cuando usted estaba a cargo del ministerio, usted ayudó a construir el oligopolio de los medicamentos y menciona específicamente pues el caso de Audifarma con la nueva EPS, diciendo que la nueva EPS le cobra el doble del precio de los medicamentos a Audifarma porque usted permitió que una EPS que fuera cooperativa se transformara en una EPS privada con intereses privados. ¿Usted qué responde ante eso? Es una gran mentira, yo no tuve que ver nada con eso. La transformación de la nueva EPS en lo que es ocurrió por allá en el año 2007, 2008, era el presidente Uribe presidente, yo era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, no pensaba en ese momento que iba a terminar siendo acusado por un presidente de algo que no ocurrió. Pues es una falsedad, tengo que decirlo así, y el presidente debería tener cuidado en las cosas que dice que son, pues en este caso, absolutamente falsas. Doctor Gaviria, yo sé que la preocupación es lo que nos toca a nosotros, pero la crisis del tema de salud es, no sé si podríamos decirlo, creo que sí, mundial, y no solo de países como el nuestro, sino países desarrollados enfrentan esta situación. Reino Unido, Estados Unidos, por todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando y por dónde sale alguna solución a esto? Sí, Félix, es un problema muy complejo que tiene como tres causas principales. La una, el envejecimiento de la población. La otra, y esta es una razón técnica a veces difícil de entender, y yo la llamo de esta manera, es la presión tecnológica. La llegada de los nuevos medicamentos biotecnológicos, por ejemplo, un medicamento de cáncer de primera línea para un tratamiento típico vale hoy 10 veces más de lo que valía 15 años atrás. Y eso, por supuesto, genera grandes problemas financieros, la incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas de salud. Y también, feliz, con la consolidación del derecho fundamental a la salud, hay mayores demandas de la población, que uno las entiende, la población está empoderada. Eso hace que los temas de sostenibilidad de todos los sistemas de salud sean complejos. Cualquier oyente puede ir a buscar en Google, ponga simplemente colapso salud y va a encontrar que hay noticias de todos los países. Eso hace que este problema es un problema crónico, que hay que manejar y hay que manejar con inteligencia, y por eso se necesita la regulación de precios y por eso necesita una conversación permanente. Toda esta complejidad ha sido reducida por el gobierno a un problema de que se están robando una plata. Y ha utilizado los problemas de corrupción que son innegables del sistema para sobresimplificar esta complejidad. Y detrás de ese mal diagnóstico están muchos de los problemas que estamos viendo, porque se ha negado la complejidad del problema y se ha negado a hacer lo que tiene que hacer, a financiar adecuadamente el sistema. Pero, doctor Gaviria, hay otro debate. Usted habla de los costos que han crecido en temas como el del cáncer, pero también uno escucha la queja al contrario. Fíjese usted que hoy una cadena de supermercados de bajo costo, como D1, pues le puso la pata al éxito y a Olímpica y puso el mercado patas arriba y hoy vende tanto igual que ellos. Y son tiendas muy modestas con unos estantes pues bien presentados, pero que no tienen el lujo de las góndolas de los grandes supermercados. Unos mexicanos llegaron a hacer lo mismo con las farmacias y han tenido problemas porque no entiendo muy bien, pero creo que hay una regulación por una farmacia por cada distancia o cierto número de metros, y ellos también incursionan en los medicamentos de bajo costo. Ahora, no es lo mismo un supermercado en donde pues venden la canasta familiar, unas frutas, el arroz, unos huevos, que un medicamento que necesita un control pues mucho más estricto, totalmente estricto. ¿Ahí cómo funciona esa ecuación de la posibilidad de los medicamentos genéricos de bajo costo y en droguerías de bajo costo? Los medicamentos genéricos de bajo costo, que esto es cuando hay competencia, han bajado de precio, Julio, y la operación logística está cambiando en el mundo y está cambiando para bien, y eso ha llevado a una disminución de los precios. Y tú mencionas el tema de, en general, la operación de retail para bienes de consumo masivo.
Pero en medicamentos, sobre todo en los medicamentos de alto costo, viene el tema, Julio, que hay propiedad intelectual, que hay unas patentes que llevan a que los precios sean muy altos. Y ahí es donde viene la necesidad de la regulación, porque esos medicamentos, donde estamos hablando de tratamientos de decenas o cientos de millones al mes, es donde se presentan, es la causa de estos desequilibrios financieros, que fue la pregunta que hizo Félix. Exministro, ahora quiero que nos detengamos en un asunto que usted menciona, y es cómo pues el presidente ha delimitado esta discusión a un asunto de robo de dineros, porque en la W, pues, en las semanas anteriores estuvimos haciéndole seguimiento a un caso muy delicado de políticos que terminaban lucrándose con los recursos de la salud a través de unas IPS. No sé si usted estuvo al tanto de lo que se denunció, no sé si usted lo pudo evaluar con lo que conoce del sistema, pero ¿no cree que es llamativo que respecto a ese caso el gobierno no diga nada? Se cayó la llamada del exministro Gaviria. Pero eso sí, démosle la oportunidad, porque no puede quedar la sensación de que él no quiere responder. Se le cortó el teléfono y él va a responder. Nos pasa. Estos son los coletazos del laberinto, ¿no, Juan Pablo? Pues es que pareciera, no sé si llamarlo coletazos, pero sí pareciera como un efecto réplica, porque entonces, mientras se hizo una denuncia bastante bien documentada sobre distintos hechos que giran en torno a corrupción en el sector salud, pues el gobierno guarda silencio al respecto, no se sabe nada de investigaciones o indagaciones por parte de las autoridades competentes, y entre tanto salen es con una denuncia distinta de algo que por supuesto también tiene que estarse verificando y se tiene que estar resolviendo, y es la entrega de los medicamentos a los pacientes. A ver si lo recuperamos. ¿Aló? No. Ahí está, Juan Pablo. Ahí estoy, sí, estaba en el hueco famoso de la circunvalar aquí en Bogotá, donde hay una especie de túnel donde no entra la señal. Entonces, le repito la pregunta. No sé si usted estuvo al tanto de las denuncias que hicimos aquí en la W en las semanas anteriores. Por supuesto, las he leído diariamente. Y teniendo en cuenta eso que se mostró, ¿no le parece llamativo que el gobierno hable de ciertos hechos de corrupción, pero por ejemplo sobre este no diga absolutamente nada? Usted que estuvo en el ramo, usted que sabe qué es lo que ocurre ahí, ¿no le parece eso bastante particular? Me parece bastante particular y me parece incluso casi que una especie de estrategia de desinformación deliberada, porque muchos de estos problemas, los que ustedes han denunciado del FOMAC, los de las EPS intervenidas en el suroccidente colombiano, SOS, ASMED y EMSANAR, se han debido a las decisiones del gobierno. O sea, a las personas que han nombrado ahí, a una decisión que tomó que es cuestionable desde muchos puntos de vista, y es entregar el manejo de estas empresas que son muy complejas a partidos políticos. Entonces uno no se puede quejar de la corrupción cuando con sus propias decisiones la está incrementando. Esta última pregunta es muy probable que no tenga respuesta porque usted no tiene nada que ver, pero como observador del tema, ¿a usted no le parece que alguien debería resolver o ponerle punto final, aunque ya lo intentó el Consejo de Estado, en esta discusión de responsabilidades de la crisis de la salud que señala el presidente, empleándose a fondo contra la familia Vargas Lleras? Yo sí creo, Julio, yo creo que pasemos del tema de la salud al tema de la democracia, ¿no? Y cómo damos los debates y cómo las redes sociales nos han enloquecido a todos un poquito. Pero hay un punto democrático de fondo, Julio, sobre el que yo quisiera llamar la atención, y son los límites razonables a la libertad de expresión del presidente. A la capacidad de insultar, de señalar, por ejemplo, los señalamientos a la familia Vargas Lleras, lo que recibí yo este fin de semana. Yo creo que por el bien de nuestra democracia eso debería tener un límite, debería tener coto, y nuestras autoridades judiciales deberían establecer esos límites. Y mientras todo esto ocurre, mientras estamos en estas discusiones, estamos tratando de desmentir unas mentiras más o menos obvias, pues los pacientes de Colombia sufren y eso no debería ser así. Y, doctor Gaviria, como siempre ha sido usted muy amable con nuestra audiencia, aprovecho para desearle una muy buena semana. Gracias por atendernos. Gracias, Julio. Feliz semana igualmente.